la primera consideración es que hay que pensar que los partidos son órganos del Estado. Desde la nueva Constitución, los partidos son estatales, pero no porque, además de que porque los financia el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, además de eso, es porque tienen funciones de órganos del Estado, tal como ha sido definido por el Tribunal Constitucional alemán de Bonn. Son órganos definidos, órganos del Estado. Entonces, si son órganos del Estado, la corrupción de partido es una corrupción del Estado, es una corrupción de, como dicen los cursi y pedantes, es una corrupción de Estado, igual que hablan de pacto de Estado, de asunto de Estado. Pues bien, la corrupción es intrínseca al Estado de partidos porque está metida dentro de los partidos estatales, de los órganos del Estado, los principales órganos, los que mueven al Estado, los que lo empujan en un lado hacia otro, son los partidos. Están todos corrompidos. Ahora, el problema es que los españoles han sido tan mal educados, tan engañados durante el tiempo del franquismo y durante el tiempo del juancarlismo, que ya llegan a creer la estupidez de que un pacto puede evitar la corrupción. Bueno, es exactamente igual que si los ciudadanos de Chicago, en los años, cuando la veintitantos, finales 30, cuando la prohibición del alcohol, creyeran, los habitantes de Chicago, que un pacto entre los gángsters podía evitar el delito de los gángsters, de los asesinatos. No, el pacto entre los gángsters lo único que puede hacer es lo que es posible, pactos de reparto del territorio donde cada uno tiene la exclusiva de la corrupción. Y eso es lo que hay en España, un pacto de gángsteres de la corrupción, como en Chicago, como Al Capone, porque el pacto de corrupción es que el partido gobernante se corrompe, porque es el que adjudica las obras, el que saca el dinero fraudulento. A cambio de eso, el partido de la oposición no denuncia el carácter estatal de la corrupción, porque él está esperando ocupar su puesto y seguir en el mismo sistema de corrupción. Así, todos los partidos se corrompen al estar en el gobierno, y los que se corrompen en la oposición es porque hay ciudadanos, hay empresarios más avispados que apuestan a que un partido en la oposición, si le da dinero, puede devolverle el favor haciendo las adjudicaciones fraudulentas cuando esté en el poder. Ese es el sistema. El único pacto posible es ese. Pero un pacto contra la corrupción por parte de los partidos implica que los españoles creen, uno, que la corrupción es evitable, que no es producto del sistema. No se dan cuenta que un sistema que no cumple la Constitución que se ha dado, porque no se puede cumplir, no es que no quieran cumplirla, es que si se cumpliera la Constitución, en un solo día se destruye todo el Estado, desaparece todo el Estado, incluida la monarquía, porque no se puede cumplir. Y cito siempre el ejemplo más sencillo que nadie me puede discutir. Si la Constitución prohíbe el mandato imperativo a los diputados, a los legisladores, es decir, si prohíbe que alguien fuera del Parlamento indique a los parlamentarios y le ordene a los parlamentarios, les obligue a los parlamentarios a votar como él dice, esa ley que salga votada así es nula de pleno derecho. Pues bien, no hay una sola ley desde que se aprobó la Constitución que haya sido, que no sea debida al orden imperativa que todos los partidos políticos dan a los diputados que han puesto ellos en las listas para decirles cómo tienen que votar, sí o no. Luego son nulas de pleno derecho porque han violado la Constitución. Pero es que eso es todo. Si tuviera la paciencia, que un día la tendré yo, de coger el texto constitucional y en esta radio o en la televisión, coger artículo por artículo y diré cómo todos y cada uno están incumplidos y no se pueden cumplir. Por ejemplo, otro más, dice la Constitución, la vida interna de los partidos será democrática, se regirán por las normas de la democracia, pero sabrá lo que dicen los ignorantes redactores de la Constitución. Pero ¿cómo dicen ese engaño tan monumental? ¿A quién va dirigido? Ese engaño al pueblo. Un partido de masa
nunca puede ser gobernado internamente con las reglas de la democracia, porque existe una ley llamada Ley de Hierro, descubierta desde el año 1909 por Michel, que hablaba italiano y alemán y escribió en Italia y en Alemania esa descripción, observando y estudiando a los nuevos partidos de masas y especialmente al Partido Socialdemócrata alemán y socialista italiano, y a eso, estudiando esos partidos, llegó a un descubrimiento que nadie desde el año 1909 a hoy ha sabido destruir o rebatir o poner en duda. Y esa ley que se llama ley de las oligarquías. Es decir, en España, incluso en todo el mundo, eso es inevitable. Y en realidad, ¿qué nos importa que la vida de los partidos sea o no democrática a los demás que no pertenecemos a los partidos? Lo que nos importa es su actuación externa. Su actuación interna, allá ellos. Son libres de agruparse. El que no acepte sus estatutos, que se borre y que se vaya. Si en los estatutos dice que el aparato va a decidir todo, que lo diga. Lo que nos importa es lo que hagan hacia afuera. Y no es peligroso si se les saca del Estado. Lo peligroso es que partidos de esta naturaleza estén incorporados en el Estado y pagados por nosotros. Por ejemplo, en España, ¿saben los españoles de derechas y banqueros o empresarios que ellos están contribuyendo con sus impuestos a financiar al Partido Comunista? ¿Saben los españoles que defienden la unidad de España, todos los que están contra la separación de Cataluña y del País Vasco? ¿Saben que con sus impuestos se están financiando y pagando a los partidos separatistas en Cataluña y en el País Vasco? Probablemente no lo saben, porque si no, ¿qué harían? Primero abstenerse, no votar a este podredumbre, no mezclarse en ella, no parecer que son iguales, que toleran. Eso es lo primero. Bien, hechas estas aclaraciones, vayamos ahora al pacto. De manera que el 97% de los españoles pide un pacto contra la corrupción, en lugar de pedir una nueva constitución. Contra la corrupción, eso es evidente. Una constitución por la libertad política de ellos, de los españoles, que no la tienen. ¿Acaso los españoles creen que ellos tienen el futuro en sus manos? ¿Es que ellos tienen el derecho de decidir, como ahora de manera tan cursi hablan todos en un lado y en otro? El derecho a decidir. ¿Qué es el derecho a decidir cada uno dentro de sus autonomías personales? Si usted es un empresario, tiene el derecho a decidir en su empresa si tiene la mayoría de las acciones. Si es usted propietario, tiene el derecho a decidir qué hace en el uso de su propiedad o de sus muebles. Ese es el derecho a decidir. Pero políticamente, derecho a decidir. ¿Pero de qué se está hablando? Políticamente, ¿quién tiene derecho a decidir? Pues el Parlamento y el Gobierno en aquellos asuntos sometidos a la voluntad o a la soberanía de decisión de esas instituciones. ¿Y cuáles son esos? Pues aquellos que están, uno, atribuidos en la Constitución, como son los derechos y deberes del presidente del gobierno como jefe de la administración, y otros definidos en la naturaleza del Parlamento como lugar donde se aprueban, se elaboran y publican las leyes. Los españoles que creen que con un pacto contra la corrupción se arregla el problema, en primer lugar, están considerando que la corrupción es un producto voluntario de los partidos. Es decir, tiene una opinión de los partidos mucho más nefasta y más dura que la mía. Yo considero que los partidos políticos son pobres hombres, que no pueden hacer otra cosa. Es como colocar de presidente de un banco al cajero y no ponerle control. Bueno, si no roba es que es un idiota. Pues así son los partidos. Los partidos estatales es como un cajero, están encima sentados y tienen la llave de las arcas y del tesoro público. Si no se lo llevan es porque son idiotas. Un pacto entre ellos, imposible. ¿Eso es solución? Imposible. La solución, digo, es una nueva constitución democrática, porque en España no hay democracia y la constitución lo que constituye es una oligarquía de partidos estatales. Y esa oligarquía de carácter político está apoyada, fundada, dirigida, gobernada y controlada por la oligarquía financiera, constituida por los bancos, quienes a su vez controlan a través del dinero público y de los créditos a los medios de comunicación. Hay tres oligarquías: la política, la financiera y la mediática. Y ese es el bloque constitucional. Y o se destruye ese bloque
o la corrupción es imposible. No hay que engañarse.